Bien, vamos a abordar ahora un tema un poco controvertido, pero que yo espero poder aportar mi granito de arena en este tema. El tema es ¿cómo supo Bach para qué servía cada flor? Qué pregunta, ¿eh? Porque aquí se disparan todas las hipótesis. Eh, Una, por ejemplo, que él era un investigador, un científico de su época, como esto es bien sabido por toda la biografía que hoy conocemos, pero también hay otra vertiente, no, que él era un místico, un iniciado, un canal, un elegido. Entonces, ¿esto coincide en algún punto? ¿Coincide? ¿Tiene ¿Es compatible lo uno con lo otro? Bueno, entonces yo por supuesto tengo mi propia opinión, pero si vamos un poco a las fuentes, porque claro, si nos interesan las flores, trabajamos con las flores, las tomamos, todo esto también nos interesa el contexto, quién crea el sistema, qué vicisitudes ocurrieron, bueno, un poco cómo llega él a las flores. Bien, lo primero que hay que decir que lo uno, ¿no? El científico, que después es el canal, digamos, se convierte en el canal, o coincide al mismo tiempo, no es algo incompatible. Es incompatible puede solo que en nuestras mentes más bien polarizadas, ¿no? No, era un científico, no, era un místico, no, era esto, parece que tengamos que manejarnos en opuestos, ¿no? Como si fuéramos niños pequeños, porque los niños pequeños simplifican el mundo para hacerlo más comprensible. Entonces la manera de simplificarlo es con ese pensamiento polar, ¿no? De soy bueno, mamá, soy bueno, soy malo, ¿me quieres? Ah, ya no me quieres, nunca más, no. El niño necesita estas polaridades para poder manejarse. Se supone que el adulto ya tiene adquiere, se supone solo, adquiere una sofisticación mental en la cual ve que no todo es blanco o negro, sino que pueden haber gamas de grises, puede haber una cosa que parece opuesta, puede ser compatible con otra, ¿no? Yo entiendo que desde la visión de Planolandia, es decir, el mundo, el mundo actual, parezca que solo pueda darse lo uno o lo otro, pero no es así, o yo creo que en el caso de Bach esto no fue para nada así. Vamos a ver. Él en un principio es un científico que adquiere una importante reputación en su época, tanto como alopático, investigador, microbiólogo, homeópata. Bueno, yo no pienso que él no llega a ser homeópata, por más que trabaja como patólogo y bacteriólogo en el Hospital Homeopático de Londres, después de pasar del Hospital del Colegio Universitario de Londres. Eh, pero él era, sobre todo, era un científico. Observaba, tomaba notas, analizaba. Hay de buena fuente, Ricardo Mateo se comenta que Nora Wicks, y de esto sí que hay testimonio, también viene, la historia viene de Julian Barnard, que cuando Bach quemó documentos, hizo sus hogueras, una en 1930, una en 1935, quemó muchas cosas. Nora Wicks, digamos, su colaboradora, secretaria pero socia también en mucha medida, ella rescató documentos, tomó nota de otros, copió otros y aparentemente había un cajón que rescató Nora Wicks o copió, esto ya no sé tanto. Había un cajón lleno de fichas sobre plantas
y flores, fichas botánicas que él había redactado, él había escrito en sus investigaciones. Cuando él prepara las primeras flores, experimenta y trabaja con flores de las cuales hace esencias que describe, sus efectos y todo esto, pero que después no quedan integradas en su sistema floral, como por ejemplo el cupresus y el cotiledón. Entonces, y puede que muchas otras. Entonces, claro, hay como un tanteo, una aproximación, voy a probar con esto, voy a probar con esto otro. Pero todo esto cambia, yo diría que vertiginosamente, en la segunda fase de las esencias florales, esto es, las últimas 19, que él define como más espiritualizadas. Pero la pregunta sería, ¿tenemos testimonio de cómo encontró cada una? No, de todas no, pero de algunas sí. Entonces, para citarlas, que yo conozco que sí, que hay testimonio, documentación, me referiría a Water Violet, por ejemplo, que es una de las 12 primeras, los 12 sanadores o los 12 curadores. En esta y en otras también se va a producir el fenómeno de la sincronicidad. ¿Y qué es la sincronicidad? No puedo en este vídeo explicarlo, primero que yo no soy un experto, pero la sincronicidad fue un término propuesto por el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung para explicar una serie de fenómenos. La sincronicidad lo que está diciendo o lo que está demostrando también es que en muchas ocasiones cuando se produce el estado anímico, un estado emocional determinado, interior, el exterior se manifiesta dando una señal. Es decir, uno mismo puede sincronizar esa vivencia interior con el dato o el acontecimiento exterior que está ocurriendo. Este fenómeno pone en evidencia que exterior e interior no solo están relacionados, sino que vibran de una forma similar. Esto más adelante se empieza a llamar resonancia mórfica, con el advenimiento de la física cuántica, ¿no? Jung también habla del inconsciente colectivo, ese campo unificado de información donde está la información y donde uno puede acceder, ¿no? También en determinadas circunstancias o determinados modos. Entonces, aquí ya no estamos hablando de un sistema progresivo donde él toma al azar el water violet, o tal vez el water violet porque tenga alguna propiedad fitoterápica, y va comprobando con el método científico si esto funciona en una serie de clientes o de pacientes a los que también a otros les da placebo, a otros se les da el water violet. Después controla los que no sea el efecto placebo, sino el efecto real, como se haría en un fármaco, si es que se hace, ¿no? Y saca una conclusión, no, esto no es así, es otra historia diferente, ¿no? Entonces, él está buscando algo para una señora que creo que tiene unos problemas articulares, es una persona así como independiente, creo que distinguida, seria. Y entonces, mientras está pensando en eso, él ve la Otonia palustris, que es la única planta acuática del sistema, water violet, y resuena, se produce una resonancia o se produce una sincronicidad, como decíamos antes, es lo mismo. Y él se da cuenta que su amiga y la planta son la misma cosa, vibran de la misma manera y por eso la esencia que él prepare de la planta va a servir para este tipo de personas.
Esto es lo que ocurre en Water Violet. Las otras flores, puede que haya habido otros tanteos previos, todo esto. Él, por ejemplo, experimenta con Impatiens clematis y mimulus, que son las primeras flores del sistema. Las prepara en un primer momento de forma homeopática, triturando la planta con distintas diluciones, en 1928. Después, en 1930, ya aplica el sistema de solarización. O sea que él está tanteando, pero a veces el descubrimiento se produce de golpe por esos mecanismos de los que he hablado. Pero ¿por qué no nos lo explica él? Va que explica cómo llega a dos de los 7 ayudantes, esto es Gors y Heder, dos sincronismos muy interesantes. Le escribe en una carta 4 Brunswick Terrace, Cromer, Norfolk, 17 de enero de 1934. Estimado hermano, no sabemos quién es, estimado hermano. Podría ser el editor tranquilamente, podría ser alguno de sus colaboradores, podría ser Víctor Bullen, por ejemplo. Este fue el principio de nuestros 4 ayudantes. Un día en que me sentía inquieto respecto al futuro, como supongo que a veces nos sucede a todos, mientras descansaba cerca de un camino de sirga en Marlow-on-Thames, cuando me vino este mensaje. Un mensaje no solo para mí, sino para todos los que se esfuerzan en ayudar. Lo anoté tal cual e instantáneamente advertí a mi lado un arbusto de gorsa en flor y pensé, ¡qué hermoso! No lo había visto antes, pero entonces se me representó la maravillosa visión de un paisaje de praderas cubiertas con el llameante arbusto. Este fue el primero de nuestros 4 ayudantes. Me levanté y me dirigí directamente hacia una mujer que conocía, egocéntrica y extremadamente mundana. Él ahora está hablando del siguiente. Primero ha hablado de Gors, ahora habla de Heder. Me levanté y me dirigí directamente hacia una mujer que conocía, egocéntrica y extremadamente mundana, y le pregunté, ¿cuál cree que es la vista más bonita del mundo? ¿Ha visto alguna vez algo que le haga pensar que es posible que exista un Dios? Y sin dudar lo más mínimo me respondió, sí, las montañas cubiertas de Heder. Heder es el brezo. Y así fue como encontré el segundo de nuestros ayudantes. Para muchas personas, naturalmente, esto no significaría nada, pero para ti sé que indica el modo en que funciona la Hermandad Blanca, escribe con mayúsculas, entre nosotros. No mediante milagros, no mediante apariciones, sino únicamente guiándonos, si estamos dispuestos a dejarnos guiar por sucesos cotidianos. Claro, si buscamos la Hermandad Blanca, es como otra dimensión de guía, de maestros espirituales. Bach evidentemente tenía una formación espiritual y una formación esotérica muy importante. Se debe estar refiriendo a algo de esto, ¿no? Pensemos, es muy interesante pensar en la época de Bach, el entorno esotérico que había, la teosofía, toda una serie de movidas que había alrededor de él. El mundo de la masonería, él fue masón de alto grado de distintas logias. Él tenía un conocimiento hermético, un conocimiento esotérico, un conocimiento que también le aportó información, por lo visto, ¿no? Bueno, así ya tenemos el Heder, el Gors. Después, claro, seguramente esa señora Heder sería una señora que hablaba mucho y porque esta anécdota después Nora Wicks también la menciona, Julian Barnard también, añaden alguna cosita, pero es interesante porque por lo visto era una señora que hablaba mucho, que iba de mesa en mesa, y cuando llega Bach se produce esa sincronicidad y Bach se da cuenta que ella
lo va a llevar a la flor que trata ese patrón. Esa flor es Heather. Bien, ¿y sabemos algo más de esto tan interesante? Sí, sabemos que en los últimos 19 remedios, él va a experimentar el estado negativo al máximo, pero no de una forma premeditada ni programada, sino que va a padecer espontáneamente los estados exacerbados que trabajan las flores de esta última generación floral, de las últimas 19. Y esto es una verdadera maratón de 5 meses, donde no hay tiempo de nada, no hay tiempo de experimentación, de ahora voy a probar esto, a ver cómo funciona, ¿no? Mejor me arrepentí, pruebo otra, vamos a ver, vamos a dar a los clientes sin que sepa lo que es. No, mejor sin saber nosotros, que sea una cosa como a doble ciego, no. Hay cero experimentación en este sentido, esto estoy convencidísimo. Incluso algunas de esta tercera parte, de esta maratón floral, las prepara él en la misma semana. Entonces sí que sabemos algunas y sabemos que él estaba ya en un estado de salud bastante malo, 1935. Recordemos que muere en noviembre del 36, un estado delicado, y que él se había convertido en un sensitivo absoluto, ¿no? Ya precogniciones, todo tipo de experiencia en este sentido. Y que él entonces se ha convertido en su propio laboratorio. Y entonces yo creo que sin proponérselo ocurren en él enfermedades, síntomas, estados emocionales que lo catapultan al hallazgo de la esencia que los trata. Y la prueba de ello es que la primera de esta última generación floral, Cherry Plum, es la flor que sirve para el miedo a perder el control, volverte loco. Él tiene unos dolores de sinusitis terribles, sale de casa pensando que se va a volver loco y caminando por un jardín ve el Prunus cerasifera, un arbolito con unas flores blancas muy, muy bonitas, corta unas ramas, las hierve en casa, toma el elixir y recupera el control. La primera en la cabeza, ¿no? Como decimos. Bueno, Red Chestnut es una flor que sirve para la preocupación excesiva por el bienestar ajeno, de los seres queridos sobre todo. Es esta gente que son sufridores, que siempre están sufriendo por los demás, porque no te pase esto, porque no te pase lo otro, ¿no? Son catastrofistas. Bueno, él entonces, lo voy a leer directamente porque está referido en Chancellor. No es que a mí me lo haya contado un vecino del 5º piso, ¿no? Está documentado. Y esto lo comenta Chancellor, aunque creo que proviene de Nora Wicks. Dice, poco antes de descubrir Red Chestnut, el Dr. Bach sufrió un feo accidente con un hacha. Sus allegados se sintieron muy ansiosos mientras se dedicaron, como primera medida, a restañar la sangre. Cuando se recuperó, el Dr. Bach dijo que había experimentado el estado mental del remedio que buscaría luego, un remedio que contrarresta el temor de los demás. Añadió que nuestra ansiedad por él, aunque hicimos todo lo posible por ocultarla, está escribiendo a sus colaboradores, no lo había ayudado para nada. Su sensibilidad era tanta que no podía evitar sentir y reaccionar ante nuestros sentimientos del momento. Cualquier pensamiento de depresión, preocupación o temor en otra persona le causaba un dolor físico agudo. Claro, o sea que él vivió esta preocupación por su salud de sus colaboradores, que quedaron súper alarmados con el tajo que se pegó con el hacha, cortando leña, o él también hacía algunos muebles para entretenerse y todo esto. Entonces él vivió, cuando se recuperó, esa preocupación como dolor físico. Y a la semana siguiente preparó el Red Chestnut,
que sirve para la excesiva preocupación por los otros. Y bueno, y aquí el dato es que eso que viven los que se preocupan incide sobre el preocupado, o sea que sería una flor que tendrían que tomar tanto quien experimenta el sentimiento, digamos, y el destinatario del mismo, porque esto es como un cordón que va en dos direcciones. O sea que mediante estos dos sincronismos tenemos hoy Cherry Plum y Red Chestnut. Bueno, y es todo lo que yo puedo aportar en cuanto a cómo llega Bach a algunos de los 38 remedios. Quizás en un futuro aparezca algún documento que nos dé un poco más de luz. Lo que sí es cierto y es innegable que después hubo mucha casuística, muchos casos tratados con las flores. Y él, sus colaboradores, trabajaron mucho para poder constatar el efecto de los remedios. Y mucho después de ellos, todos nosotros que hemos trabajado con tantos casos con las flores, con lo que se comprueba el efecto que ya marcaba Bach. Hay que decir que en las primeras 19 flores sí que vemos que hay descripciones del efecto de la flor, de los retratos florales, las tipologías que van evolucionando, van cambiando. Ahora bien, la descripción de ya las últimas 19 flores es tal cual la tenemos hoy. No hay unas rectificaciones, modificaciones, o sea que él aparentemente ya recibe el conocimiento puro de lo que hacen y para lo que sirven. O sea, esto es apasionante y si quieres más información de esto, te emplazo a realizar mi curso donde vemos muchas cosas de su biografía. Bien, pues si te ha gustado el vídeo, dale por favor al clic a me gusta y compártelo con la gente de tu entorno interesada en estos temas, claro, no tortures a gente que no está familiarizada ni interesada. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.